Hola, buenas noches. Noche de domingo a lunes, caluroso, por decir ser fino y elegante. Día, mañana más, estamos llegando al verano. El verano las cosas se ponen muy ardientes, vamos a decirlo de esta manera. Y esta semana, con el Congreso del PSOE, con el Congreso del PP, a finales de semana, con las encuestas que dan por primera vez al PP, ponerse en esa posición de no requerir a Vox para gobernar, solo con la abstención. Ustedes se imaginan que mañana, que es el día clave, hoy vamos a hacer un monotema con la declaración de Santos Cerdán, pues haya sorpresa. ¿Ustedes se lo imaginan? Porque es de estas situaciones curiosas, nadie sabe qué va a decir, pero todos dicen que va a decir que todo es falso. Es curioso esta dicotomía, vamos a decirlo así, porque cuando fue Ábalos y Koldo recordarán que hubo aquella reunión de última hora, ya estamos en el asunto, hoy solo vamos a hacer este monotema, hubo aquella reunión de última hora donde Koldo consiguió modificar el criterio de Ábalos para posponer, digamos, sus acuerdos con la Fiscalía. De eso vino que no entraran e ingresaran en prisión. Discutible podría ser, pero bueno. Pero mañana no estamos hablando de algo del pasado, no, estamos hablando del número 2 hasta hace unas semanas del presidente Sánchez. Un número 2 que ha sido abandonado, un número 2 al que han dejado tirado, y un número 2, vamos a decirlo así, que lo que dice todo el mundo es que no va a tirar de la manta, pero saben que siempre es necesario poner escenarios diversos para que la gente acabe razonando un poco y viendo un poco por dónde van los tiros. Ustedes imagínense que mañana Santos Cerdán explicara todo, que él solo obedecía órdenes de Pedro Sánchez. Todo lo que hay planificado para la semana estalla por los aires. Todo lo que muchos tenían pensado vuela en 1000 pedazos. Todo depende de una persona. Más de uno dirá, no, pero es que Santos Cerdán se va a comer todo, va a declarar que todo es falso y va a intentar esperar que Sánchez le arregle el problema. Bueno, es una opción también viable. Muchos pensarán, pero si niega todo acabará en la cárcel. Bueno, aquí el juez ya han visto que tomó la decisión con Ábalos y Koldo y parece que si niega todo pues seguirá manteniendo, en principio, aunque las acusaciones pidan, no decretará su ingreso en prisión. Pero ojo, también vamos a ver por dónde van los tiros. Porque hemos llegado a la situación, y aquí queríamos llegar, donde ahora da igual el análisis. Ahora da igual explicar nada. Ahora solo hay que estar pendiente de minuto y resultado. Y minuto es mañana a las 10 de la mañana, donde en principio, salvo que haya una novedad y se ausente el señor Santos Cerdán, que todo es posible, también les vamos a decir, el señor Santos Cerdán comparecerá en el Supremo y vamos a ver a dónde llega esa declaración. Porque nosotros insistimos, nadie sabe qué va a decir, pero todos dicen que va a decir que todo es falso, con unas pruebas abrumadoras. Pónganse en el escenario hipotético. Imagínense que habla mañana Santos Cerdán. Aunque sea un ejercicio para reflexionar y para que más de uno, los que nos escuchan anoche, los que nos escuchen mañana, ya lo van a saber, con lo cual este ejercicio no les va a valer para nada. ¿Qué podría pasar en este país si mañana Santos Cerdán dijera que todo lo sabía el presidente Sánchez? Obviamente los medios prostituidos dirían que está mintiendo, que es un corrupto y que lo que quiere es ensuciar a nuestro líder amado. Pero claro, sería difícil que entre Sánchez y Santos Cerdán solo hay nadie. No hay nadie entre los dos. Y es esa posición que hemos explicado en muchas ocasiones de que el presidente ya está desnudo. Porque entre Ábalos y Sánchez pues estaba Cerdán. Entre Koldo
y Sánchez? Pues estaba Ábalos, estaba Cerdán y algún otro. Entre Aldama y Sánchez, pues estaban Koldo, Ábalos, Sánchez. Fíjense que ha ido reduciéndose el nivel de acercamiento y hemos pasado de empezar todo este asunto con virulencia con alguien que estaría a 5 casillas del presidente, hablamos de Aldama, recuerden aquella foto que sacó para demostrar que se conocían, a alguien que ya nadie tiene dudas de que hay fotos con él. Ya las había con el 4, que podríamos denominar a Koldo, las había con el 3, obviamente, el ministro Ábalos, pero con Santos Cerdán, y aquí viene la parte importante, las hubo hace pocos días, cuando ya el asunto estaba en marcha. Porque el argumento del presidente, obviamente, siempre puede ser que cuando se enteró de lo de Ábalos, pues procedió a su despido, aunque nunca haya explicado su despido, y sus acérrimos pueden confiar en él. El argumento de lo de Koldo, 3/4 de lo mismo. Lo de Aldama, 3/4 de lo mismo. Pero cuando ha estallado todo, el presidente ha mantenido a Santos Cerdán. Y ahora lo dejan por mentiroso, corrupto, y confían en que se calle. Seguramente, y esto es una de las cosas más divertidas, cualquiera de ustedes, que sintiera ese elemento de traición, pues no se callaría ni para atrás. Vamos, sois unos cobardes, sois lo que sea, pero yo no me voy a callar. Fíjense de qué pasta debe estar hecho esta gente corrupta, que puede incluso aguantar el tirón, Santos Cerdán, para mantener al líder. Y no lo hace, insistimos en lo que hemos dicho en muchas ocasiones, no lo hace porque crea en Sánchez, no lo hace porque sea el amigo de Sánchez, no se equivoquen, lo hace porque cree que Sánchez es el único que puede impedir que vaya a la cárcel. Pero claro, si confía en la experiencia de Sánchez, como ha confiado Puigdemont en la de volver a España, porque saben que quiere volver a España, no a Cataluña, quiere volver a España, pues tiene un problema. Siempre hemos recordado en este canal, desde el principio de los tiempos, hace 5 años, que fiarse de Sánchez es una mala política y que no entendíamos cómo había gente que todavía seguía fiándose. Recuerden aquellos ministros a los que largó, recuerden al propio Ábalos al que largó sin explicaciones. Y ahora, su número 2, no estamos hablando de un desconocido, hablamos del número 2 del Partido Socialista. Hombre, quien a estas alturas se quiera creer que Santos Cerdán es un lince de la negociación y un lince en la estrategia corrupta, bueno, tampoco lo es Pedro Sánchez, vamos a ser claros. Pero es obvio que esto es una organización criminal donde todos son peones, incluido Sánchez, y donde Santos Cerdán tiene miedo a explicar las cosas y necesita confiar en la organización criminal para que le salve. ¿Dormirá bien hoy Santos Cerdán? ¿Aguantará delante del juez? Porque no solo está pendiente de todo esto, obviamente, el Partido Socialista, que sabe que mañana puede ser un día caótico. Si va como ellos creen que va a ir, y como la mayoría de prensa está diciendo, pues van a transitar esperando nuevas novedades. Se acaba de publicar otra novedad de las negociaciones directas de Cerdán para conseguir contratos, y van a caer más si el tema no se dispara, y van a caer más de cara obviamente al Congreso del PSOE del fin de semana, donde ya hay miembros del partido que hablan de que Sánchez no debe repetir, algo inimaginable hace simplemente unas semanas, y donde está el PSOE pendiente de qué va a pasar mañana, pendiente el PSOE de los tribunales, pendiente el PSOE de Santos Cerdán. Porque simplificar, saben que nos encanta, esto al final es muy sencillo. Solo hay una persona que puede salvar a Ábalos, a Koldo y a Santos Cerdán. Solo una.
No es ningún contertulio televisivo, no es ningún ministro, solo una, el presidente del gobierno. Pero solo puede salvarlos si sigue siendo presidente del gobierno. Y son conscientes en el Partido Socialista de que si llegan a ese extremo es posible que el partido desaparezca, que la única solución viable para el Partido Socialista son elecciones y dejar caer, obviamente, a Sánchez junto a Santos Cerdán, Ábalos, Koldo, que es lo de menos, y alguno más. Fíjense que al final hay tantos implicados, pero todo se sustenta en una sola cuestión. Si Sánchez no tiene el poder, el PSOE cae. Si Sánchez convoca elecciones, el PSOE, con desastre, aguanta, pero cae él. Un psicópata egocéntrico como Sánchez se imaginará que le importa un carajo el PSOE, igual que le importa un carajo España, creo que eso nadie lo duda, y parece obvio que va a tirar adelante. Es más, algunos dicen incluso que en caso de que, hipotéticamente, complicado, vamos a ser sinceros, de que Santos Cerdán explicara algo fuera de lugar, la respuesta del gobierno sería decir que miente Santos Cerdán. Fíjense a qué nivel hemos llegado, que cuando alguien queda desnudo, solo le queda la opción de que todos están contra mí. ¿Saben aquello de los niños pequeños en el colegio? Papá, mamá, o quien sea, me ha suspendido la profe. ¿Qué has hecho, hijo? Es que me tiene manía. Eso es lo que está haciendo Sánchez, comportándose como un adolescente, o peor, un niño, en una situación complicada donde no sabe exactamente qué hacer. Y va jugando a intentar tapar agujeros. Hoy se ha presentado en esa cumbre de Naciones Unidas con su señora para intentar evitar esos rumores que decían que estaba fuera del país y todo eso, cosa que saben que en este canal no hacemos mucho caso. También está saliendo, por cierto, ahora muchas historias de Zaragoza, por Dios. ¿Quién coño habla de Zaragoza? ¿A quién le interesa Zaragoza? Que siempre hemos dicho que acostarse con alguien puede servir para chance, para risa. Pero eso no es importante. Porque eso al final, lo que sí hace, y eso es cierto, es convertir el PSOE en un ejercicio de sálvame, que sirve para que sus votantes tradicionales tiren la papeleta por la ventana. Porque lo que faltaba a todos estos temas de corruptela del PSOE es obviamente la parte, la parte rosa. La parte de putas, la parte de amigas, la parte de amantes, que luego además hablan. La parte esa que entronca directamente con el votante socialista, no digo que el votante socialista sea putero, pero bueno, creo que me están entendiendo, y que les permite recibir información y empezar a tener una opinión un poco separada de la habitual. Fíjense que hoy la supuesta persona, una tal Mínguez, que dicen que podría ser la nueva secretaria general del partido, ha deslizado que los jueces se han manifestado, ojo a lo que ha dicho, con los fachas, ultraderechistas, ojo, de los jueces que estaban la mayoría, etcétera, contra los trabajadores, pensionistas. Se intentan adueñar del espectro de gente que curiosamente ahora empieza a ver qué es el PSOE real. Un partido de puteros y un partido que forma una organización criminal. Alguno dirá, pues cuando los seres ya salió esto, sí, pero la repercusión, gracias a los medios de comunicación prostituidos, no fue excesiva. Ahora con el giro en su momento de La Sexta, con el giro de algún otro medio, pues han empezado incluso a salir en La 1, noticias obviamente difíciles de esconder. Que Ábalos se iba de putas, hasta en los momentos más complicados. Que Ábalos se gastó 200.000 euros al año. 200.000, en principio en fiestas y otras cosas que ya veremos si demuestran delante del juzgado. La realidad, el PSOE está en descomposición total y depende ahora mismo de Santos Cerdán. Y Santos Cerdán depende de que el presidente siga manteniendo el cargo.
Y aquí saben que nos gusta hacer operaciones, vamos a decirlo así, no matemáticas precisamente, porque los números exactos nunca tienen solución en estos temas políticos, pero algunos se empieza a plantear, oye, y lo dicen ya abiertamente, porque al final el análisis al final es hasta entretenido. Dicen, oye, ¿y si la situación mañana pasa porque Santos Cerdán diga que niega todo? Que parece es lo que están apostando la mayoría de medios. El presidente calla, no va a decir que le da la razón, pero dirá aquello de que mientras no haya declaración, presunción de inocencia y todo aquello. Y el presidente, obviamente, y los ministros se mojen por Santos Cerdán con esa frase. Algunos valoran que ese movimiento podía ser divertido, porque hay tantas cosas que incriminan al presidente Sánchez que algunos quieren que sea despedido por la portada de un diario. Hemos dicho que esto es un tema personal, lo hemos dicho en muchas ocasiones, mucha gente no lo ha entendido, que este es un tema donde se va a hacer sangre con Sánchez, y algunos creen que si mañana Santos Cerdán implicara a Sánchez, pues bueno, es un final, pero oiga, no es tan dramático tampoco. El drama es escarbar más, tirar más de la cuestión. Porque recordarán que hablamos de que se ha valorado y mucho de que la manera de salir de Sánchez no sea unas elecciones, por cierto, a las cuales no sería candidato, ya lo están diciendo el Partido Socialista, algo que aquí decimos hace mucho tiempo, sino que fuera a partir de una moción de censura en un momento dado total de crisis, cuando el presidente no convoca elecciones y todo apunta hacia él y todos los socios espantados como ratas huyen. Pero alguno va más y dice, es que eso estaría bien, pero estaría todavía mejor que fuera humillado en su propio Congreso el fin de semana. Para que vean que esto al final ya va, a hacer hamburguesas con una trituradora. Y obviamente el triturado es Pedro Sánchez. Y lo que pretenden es que salte de la Secretaría General. Ojo, decimos esto no es matemática, se puede suceder o no, y que prácticamente de forma inmediata se produzca la moción de censura contra el presidente. Sería humillado porque solamente en la moción, y ojo a lo que vamos a decir, a lo mejor ni los suyos le votan. Fíjense el detalle, ni los suyos le votan, porque más de uno considera que Sánchez, aunque tuviera pruebas evidentísimas, grabaciones suyas, que las hay, etcétera, etcétera, jamás abandonará el cargo. Algunos apuestan porque se irá del país, ya lo hemos comentado, otros apuestan que será detenido, ya veremos dónde llega la situación, saben que eso es más complicado, y otros empiezan a ver esa vía de que hasta ni los suyos le voten y lo obliguen a humillarse en el Congreso en una moción de censura. Porque hacemos aquello que alguna vez hemos hecho en este canal de, y sé que alguno que sea nuevo no lo va a entender, ¿qué les gustaría más a ustedes? Vamos a ponerlo así. Que Santos Cerdán mañana dijera, no, Sánchez es muy malo y tal. Que Santos Cerdán dijera, no, Sánchez, yo no sé quién es Sánchez, porque este es capaz, todo es mentira para conspirar contra el gobierno progresista que ayudamos a los pensionistas y a los trabajadores de este país y a la clase baja, pam. Y entonces se active más operaciones para explicar antes del Congreso qué es Sánchez y Sánchez sea fulminado en su propio Congreso. Hombre, yo creo que con lo que se ha aguantado, más de uno desea también sangre. Perdón, por la expresión, porque esto a veces parece que no sea análisis político, pero es lo que es. A veces hay que ser duro y contundente. Más de uno de ustedes desea ver sangre. Desean ver a Sánchez sufrir. No desean ya que se vaya. Yo creo que los que desean que haya simplemente elecciones y las pierda son los de menos. Con todos los movimientos que ha hecho Sánchez, lo que se desea es su salida humillante. ¿Mañana se puede acelerar o no? Nosotros, les voy a ser sincero, nos da exactamente igual.
Así que alguno tampoco lo va a entender. Porque miren, al final, esto ya no va de apostar lo que cada uno apuesta, sino de intentar ver lo que marcan los cánones de las decisiones personales. Ábalos, Koldo, por la presión de Koldo, decidieron esperar, nadie piense que no han decidido colaborar, a ver qué decía Santos Cerdán. O sea, si Santos Cerdán incrimina mañana a Ábalos, y Ábalos se ve la necesidad de saltar, pero todos, los tres, necesitan a un Sánchez presidente para aguantar en las mentiras. Fíjense, eliminamos, que ya no se habla de ellos, al equipillo de fontaneros, fuera. Eliminamos a Ábalos y Koldo, fuera. Eliminamos a Santos Cerdán, fuera. Hombre, ¿a quién queda eliminar? ¿De quién falta que salgan informaciones? ¿De quién faltan? Y por cierto, algunos valoran también que, oye, vamos a hacerlo más divertido, que salgan más de la señora, pero bueno, también conociendo, y lo hemos dicho aquí en más de una ocasión, ahora parece que se ha hecho voz populi, que lo del amor de Sánchez es como, yo qué sé, como mi amor por Puigdemont, vamos a decirlo así de claro, pues que parece que no es. Y algunos entienden que eso, que Sánchez sería capaz de decir que me divorcio porque es una corrupta mi mujer. A Sánchez solo le importa él mismo. Y tras lo de mañana, diga lo que diga Cerdán, se queda solo. Y solo, ojo, defendiendo el fuerte, del que sí cae, se lleva por delante a toda la organización criminal, incluyendo, por cierto, a Zapatero. Y todo pendiente de esos dos congresos, el del fin de semana del PSOE y del PP, que coinciden en fechas, y donde algunos ven que unos pueden ir al colapso y otros al final han atado, digamos, la presidencia de Feijóo. Además, el PP se encuentra con esas cosas que a veces la prensa amiga les hace, que es unas encuestas que aparecen en las próximas horas donde el PP ya sube de 150 y llegaría a gobernar, si desea, sin hacer partícipe a Vox, solo poniendo a Vox que se abstuviera. En caso de elecciones, obviamente, que las elecciones saben que las carga el diablo, y sin Sánchez de candidato vamos a ver cómo va el PSOE, si no se destroza el Partido Socialista. Y algunos lo que empiezan a ver en esos datos, Vox sube hasta 50, es que Vox está perdiendo una oportunidad histórica. Ahora ya es más complicado, pero desde hace meses ha tenido el momento de dar ese salto adelante y no ha conseguido superar. Estamos en máximos ahora con esos 50 diputados. El PP sería esos 154, 155 diputados. Sumar quedaría la mitad de Podemos. Yolanda, habrá que buscarte un trabajo. Y todo quedaría en manos de un gobierno que de momento, hasta que sepamos, no ha dado ninguna medida que fuera a tomar. Y eso también preocupa y mucho, porque el PP no llega a gobernar por su fuerza, no llega a gobernar por el carisma de Feijóo, llega a gobernar por la corrupción del PSOE. Y cuando se llega en ese escenario, siempre es complicado todo. Pero seamos optimistas. Y poco más podemos decir hoy. Simple y llanamente esperar a mañana a las 10, 11, 12, a ver qué sucede, qué dice Santos Cerdán. Si de repente y sorpresivamente tira de la manta, pues señores, se ha acabado la historia. Seguiría enrocado seguramente Sánchez diciendo que es mentira. Pero si encima de declarar presenta alguna prueba, ya ni les cuento. No llegaría Sánchez ni al Congreso del fin de semana. Algunos siguen insistiendo que hay noticias súper importantes estos días, pero oiga, ¿qué quieren que les diga? Queremos algunos que una situación tan corrupta como esta jamás había existido en la democracia de este país.
que todo un número 2 deje hoy sin dormir a mucha gente. Y como decimos, para aquellos que escuchan demasiado algunos programas más beligerantes, si mañana Santos Cerdán niega todo y el juez no le envía presión, como hizo con Koldo y Ábalos, pues tampoco pasa nada. Se acelerará y servirá para triturar todavía más al presidente Sánchez. Hay que recordar aquello que dijimos hace más de un año, cuando comentamos que si Sánchez hubiera abandonado de aquellas, ni su hermano ni su mujer estarían seguramente imputados. Se ha obcecado con mantenerse en el poder, se ha obcecado con ir eliminando compañeros de viaje y se ha obcecado con ser convertido en una hamburguesa que ya veremos si es con el PSOE incluido. Mañana va a ser un día interesante. Hoy nos hemos centrado solo en esto, ha habido alguna cosa más, saben lo de los jueces, etcétera, pero a día de hoy eso son cosas menores, que no lo son obviamente, porque lo importante se va a ver las próximas horas. Y pase lo que pase, tengan la tranquilidad que todo va a salir bien. Insistimos en algo que hemos dicho mucho últimamente. Ustedes, nosotros, podemos irnos a dormir con una sonrisa. Ellos, les aseguro, que de sonrisas, ninguna. Nos vamos a emplazar hasta mañana. Como siempre decimos, seguimos.